El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 104 al 105. Salmo 104. Este poema contiene todo un cosmos, mar y tierra, nubes y sol, plantas y animales, luz y tinieblas, vida y muerte, y de todo ello se muestra que expresa la presencia del Señor. Son evidentes en él los rastros de los 6 días de la creación, y aunque no es mencionada la creación del hombre, que fue la obra que coronó el 6º día, se da por descontado por el hecho de que este hombre es el mismo el cantor. Es una versión poética del Génesis. No tenemos información sobre su autor, pero la Septuaginta lo asigna a David, y no vemos razón alguna para atribuirlo a otro. Su espíritu, estilo y forma de escribir se manifiestan en él, y si el salmo ha de ser atribuido a otro, ha de ser a una mente muy similar, y podríamos solo sugerir al hijo de David, Salomón, el poeta predicador, cuyas notas sobre historia natural, en los Proverbios, tienen gran semejanza con algunos de los versículos del Salmo. Versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Este salmo empieza y termina como el 103, cuando engrandecemos al Señor, hagámoslo de todo corazón. Lo mejor que podemos hacer queda muy por debajo de lo que Él merece. No le deshonremos rindiéndole adoración desmayada. La obra de un buen hombre se halla mayormente dentro de las puertas, tiene más que ver con su alma que con el mundo exterior, y nunca puede estar solo en tanto que tenga a Dios en su corazón para conversar con Él. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Dios era grande en Sinaí, con todo. Las palabras iniciales de la ley eran, yo soy Jehová tu Dios. Su grandeza no es óbice para que la fe le reclame como suyo. No es el universo es muy grande, sino tú eres muy grande. Muchos se quedan en la criatura, y se vuelven idólatras en espíritu. El pasar adelante y adorar al mismo Creador es la verdadera sabiduría. La primera creación de Dios en las obras de los días, fue la luz de los sentidos, la última, la luz de la razón, y la obra de su sábado desde entonces es la iluminación del Espíritu. Versículo 4. El que hace a sus ángeles espíritus. Dios es un espíritu, y es servido por espíritus en su corte real. En los ángeles vemos, como en los vientos, fuerza, misterio, invisibilidad, y, sin duda, los mismos vientos son con frecuencia los ángeles, o sea, los mensajeros de Dios. Sus ministros llama de fuego. Que este pasaje se refiere a los ángeles se ve claro por Hebreos 1, 7, y era una mención apropiada el referirse a ellos en conexión con la luz y los cielos, e inmediatamente después de los vestidos y el palacio del gran rey. El fuego es expresivo de un poder irresistible, una santidad inmaculada, una emoción ardiente. Es notable que los serafines, una clase por lo menos de estos ministros, tengan su nombre de una raíz que significa arder, y el altar, del cual uno de ellos tomó la brasa, Isaías 6, 6, es el símbolo de la forma más elevada de amor. Versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Así describe el comienzo de la creación, en casi las mismas palabras, el mismo Señor en Job 38, 4. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? No será jamás removida. El lenguaje, como es natural, es poético, pero el hecho no deja de ser maravilloso. La tierra está de tal modo colocada en el espacio que permanece estable, como fijada. ¿Qué poder ha de haber en aquella mano que hace que un cuerpo tan vasto conozca su órbita y se mueva por ella deslizándose suavemente? ¿Qué ingeniero puede evitar que en su máquina haya alguna sacudida brusca, una fricción? Con todo, nuestro gran mundo, en sus complicados movimientos, no ha hecho nunca un salto súbito. Oh Señor, Dios mío, tú eres muy grande. La estabilidad de la tierra es de Dios, tal como el ser y la existencia de la misma. Ha habido muchos terremotos y movimientos de tierra en varias partes de la misma, pero el cuerpo de la tierra en conjunto nunca se ha movido el grosor de un cabello del lugar en que fueron puestos sus cimientos. Arquímedes, el gran matemático, dijo, «Dadme un lugar en que apoyar mi palanca y moveré la tierra». Era mucho jactarse,
pues el Señor la había afirmado demasiado bien para que el hombre pudiera sacudirla. Él es quien puede hacerla temblar, puede sacudirla a su gusto, pero Él nunca lo ha hecho ni lo hará. Se ha preguntado si la velocidad de la Tierra ha cambiado, o, lo que es lo mismo, si la longitud del día siderio y la del día solar deducido del mismo han variado dentro del período histórico. Laplace ha contestado a esta pregunta y ha demostrado que no ha variado una centésima de segundo durante los últimos 2000 años. Versículo 8. Subieron los montes. El targum del versículo es, ascienden desde lo profundo a las montañas, esto es, las aguas, cuando salieron de la tierra a la orden divina, se dirigieron arriba de los montes, y luego descendieron a los valles al lugar que se les había señalado, luego, pasaron por colinas y valles, nada podía detener o retrasar su curso hasta que hubieran ocupado su lugar propio, lo cual es otro ejemplo del poder todopoderoso del Hijo de Dios. Descendieron los valles al lugar que tú les señalaste, están tan dispuestas a descender en la lluvia, y arroyos y torrentes, como estuvieron dispuestas a ascender en las nieblas y nubes. La lealtad de las aguas poderosas a las leyes de su Dios es notable, el río crecido, la catarata ruidosa, el torrente impetuoso, son solo formas de este dulce rocío que tiembla sobre una brizna de hierba, y estas formas más rudas son igualmente obedientes a las leyes que su Hacedor ha impreso sobre ellas. Versículo 9. Les pusiste un límite que no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Este límite fue traspasado una vez, pero no volverán a hacerlo. El diluvio fue causado por la suspersión del mandato divino que mantienen las aguas en freno. Conocían su antigua supremacía y se apresuraron a reafirmarla, pero ahora la promesa del pacto les impide para siempre volver a revelarse en sus ondas. La palabra de Jehová pone límites al océano usando solo una leve cinta de arena para confinar sus límites. Este freno tan débil, al parecer, responde a todo propósito, porque el mar es obediente como un niñito a la orden de su Hacedor. Hay destrucción latente en el lecho del océano, y aunque nuestros pecados pueden muy bien despertarla, con todo, los lazos que la atan por el pacto de misericordia no le permitirán soltarse de nuevo sobre los hijos culpables de los hombres. Algunos grandes príncipes, llenos de furor y ebrios de orgullo, han echado grillos al mar, como amenazándole de prisión y servidumbre si no está quieto, pero el mar no puede ser atado por ellos. También le han azotado como castigo por su contumacia y rebelión contra sus órdenes o designios. Qué ridículamente ambiciosos son los que han hecho ver que tenían dominio sobre él. Muchos príncipes han tenido gran poder en el mar, pero nunca ha habido uno que tuviera poder sobre el mar. Esta joya no pertenece a corona alguna como no sea la corona del cielo. Versículo 11. Dan de beber a todas las bestias del campo. ¿Quién podría darles de beber si no fuera el Señor? Mitigan la sed de los asnos monteses, aunque no toleran freno o cabestro del hombre, y el hombre los considera díscolos, aprenden del Señor y saben mejor que el hombre dónde fluyen los arroyos de cristal en los que pueden beber. Son solo asnos monteses, pero el Padre Celestial cuida de ellos. Debe existir todo para el hombre, o echarse a perder. ¿No es verdad que las flores cuyos colores no vistos por ojo humano echen a perder su hermosura, porque las abejas las hallan, y otros peregrinos salados viven de sus jugos sabrosos? El hombre es solo una criatura de las muchas a quien el Padre Celestial da comida y bebida. Versículo 12. Las aves de los cielos cantan entre las ramas. La música de los pájaros es el primer canto de agradecimiento que fue ofrecido desde la tierra antes que el hombre fuera formado. Pero el ruiseñor, otra de mis criaturas aladas, canta dulcemente música que sale de su cuello y que hace pensar a la humanidad que los milagros aún no han cesado. El que de noche, cuando el resto duerme, ha oído en el aire claro sus dulces trinos, como yo he oído con frecuencia sus arpegios, y el doblar y redoblar de su voz, puede muy bien sentirse elevado de la tierra y decir: Señor, ¿qué música has de haber provisto para los santos del cielo, que has concedido a los hombres malvados música tal en la tierra? Versículo 14. Él hace crecer el heno,
Sin duda debería hacerle sentir humilde al hombre el saber que todo el poder humano unido no puede hacer que nada crezca, ni aun la hierba, para que saque el pan de la tierra. Cuán grande es este Dios, que entre los sepulcros haya sostén para la vida, y de la tierra que fue maldecida saca bendiciones de trigo, vino y aceite. El pan es el medio de nutrición más necesario, del cual nunca nos cansamos, en tanto que otros, por dulces que sean, nos dejan saciados pronto. Todo el mundo, el niño y el anciano, el mendigo y el rey comen pan. Recordamos al desgraciado que, perdido en una isla desierta, hambriento, exclamó al hallar una bolsa llena de monedas de oro: «Ah, solo es oro». De buena gana lo habría cambiado por pan, que para él era inapreciable. Oh, no pequemos nunca contra Dios estimando en poco el pan. Versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el hombre que transforma las bendiciones en maldiciones merece ser desgraciado. Y el pan que sustenta la vida del hombre, los hombres son más valerosos después de ser alimentados. Muchos que se sienten deprimidos reciben nuevo aliento después de una buena comida. Deberíamos bendecir a Dios por la fuerza del corazón así como por la fuerza de los miembros, puesto que si los poseemos, los dos son tesoros procedentes de su bondad. Los antiguos hacían mucho uso del aceite para hermosear sus personas. Leemos del aceite que hace brillar el rostro. Ruth se ungió como ornamento. Ruth 3:3. Y las mujeres de Tecoa y el profeta Daniel dejaron de usar el aceite con la intención opuesta. 2 Samuel 14:3. Daniel 10:3. La costumbre es mencionada también en Mateo 6:17 y Lucas 7:46. No es sin motivo que en vez de la palabra Adán, hombre, que fue usada en el versículo 14, se emplea aquí una palabra que significa un hombre enfermo y débil, porque menciona los alimentos de los cuales no había necesidad antes de la caída, y que son útiles especialmente para nutrir y alegrar al hombre débil. Versículo 16. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, los árboles que el hombre no cuida, con todo, están llenos de savia, hasta el punto que podemos estar seguros de que el pueblo de Dios que vive por fe, solo por el Señor, será igualmente bien cuidado, plantados por la gracia, y debiéndolo todo al cuidado de nuestro Padre Celestial. Podemos desafiar el huracán y reírnos del temor de la sequía, porque ninguno que confía en él quedará sin agua. La transición que hace el profeta, desde los hombres a los árboles, es como si dijera: no es de extrañar que Dios alimente a los hombres con tal abundancia, a los cuales creó a su propia imagen, puesto que extiende su cuidado incluso a los árboles. Por árboles del Señor quiere decir los que son altos y de gran hermosura, porque la bendición de Dios es más evidente en ellos. Parece casi imposible que los jugos de la tierra alcancen tal altura y, con todo, renueven su follaje año tras año. Versículo 18. Los riscos son para las cabras montesas. Apenas hay duda de que el asel del Antiguo Testamento es el ibex de Arabia. Este animal es muy semejante al ibex de los Alpes. La agilidad del ibex es extraordinaria. Vive en los peñascos más altos y abruptos de la cordillera, y se lanza de un punto a otro con tal audacia que sobresalta al que no está acostumbrado a ver el animal y a la seguridad de su pie. Por ejemplo, se lanza hacia un precipicio perpendicular que parece tan liso como si fuera de ladrillo, con el propósito de alcanzar un repecho minúsculo apenas perceptible y que se halla a 3 y 4 metros por encima del lugar desde el que saltó el animal. Su ojo, sin embargo, ha notado ciertas grietas y proyecciones en la roca, y al hacer su salto el animal saca ventaja de ellas, tocándolas en su curso hacia arriba y, apoyando allí el pie, sigue adelante con su impulso original. De modo similar, el ibex se desliza por laderas escarpadas, algunas veces deteniéndose con los 4 pies juntos en una pequeña rugosidad en la roca no mayor que una moneda, y otras veces salta atrevido sobre una ancha grieta, yendo a parar con precisión exacta sobre una protuberancia rocosa, al otro lado, que da la impresión de que apenas puede sostener a una rata. Versículo 19.
hizo la luna para marcar los tiempos. No consideremos nunca los movimientos de la luna como el resultado inevitable de una ley impersonal inanimada, sino el designio de nuestro Dios. Versículo 20. Traes las tinieblas, y se hace de noche. Veamos la mano de Dios en el velarse el sol, y no temamos ni a las tinieblas naturales ni a las providenciales, puesto que las dos proceden de Dios. En ella corretean todas las bestias de la selva. La oscuridad es más apropiada para las bestias que para el hombre, y los hombres más embrutecidos aman las tinieblas más que la luz. Versículo 21. Los leoncillos rugen tras su presa, reclamando a Dios su comida. Los leoncillos, a su manera, expresan sus deseos de comida, y la expresión de un deseo es una especie de oración. De este hecho viene el pensamiento devoto del animal salvaje apelando a su hacedor para obtener su sustento. Lo que piden en su propio lenguaje lo van a buscar, siendo en esto mucho más prudentes que muchos hombres que ofrecen oraciones formales, mucho menos sinceras que las de estos leoncillos, y descuidan los medios con cuyo uso podrían obtener el objeto de sus peticiones. Los leones rugen y buscan, hay demasiados mentirosos delante de Dios que rugen pero no buscan. El rugido de los leoncillos, como el graznido de los cuervos, es interpretado como pedir comida a Dios. Dios pone esta construcción en el lenguaje de la mera naturaleza, incluso las criaturas ponzoñosas, y no interpretará mucho más favorablemente el lenguaje de gracia de su propio pueblo, aunque sea expresado en gemidos débiles e interrumpidos apenas pronunciados. Versículo 22. Sale el sol. Si no viéramos salir el sol regularmente, pensaríamos que es el mayor de los milagros y la más asombrosa de las bendiciones. Se recogen y se echan en sus guaridas. Hubo uno que en este sentido era más pobre que los leones y las zorras, porque no tenía lugar donde reclinar su cabeza. Todos son aprovisionados excepto el proveedor encarnado. Bendito Dios, tú has descendido más abajo de las condiciones de los brutos para elevar a los hombres embrutecidos. El sol puede hacerlo. Es como un domador de leones. Se juntan como si fueran ovejas, y se retiran como cautivos hasta que el regreso de las tinieblas les hace salir de nuevo a su dominio. Los divinos propósitos son realizados con medios majestuosos y simples. De la misma manera, incluso los demonios están sometidos a nuestro Señor Jesús, y con una simple expansión de la luz del Evangelio estos demonios rugientes son expulsados del mundo. No se necesitan milagros ni despliegue de poder físico. El sol de justicia se levanta, y el diablo, los dioses falsos, las supersticiones y errores de los hombres se apresuran a guarecerse en los escondrijos más remotos de la tierra, entre topos y murciélagos. Para mantener a las fieras encerradas en sus guaridas, el único medio que Dios emplea es inspirarles terror a la luz del sol. Este ejemplo de la bondad divina el profeta lo destaca más a causa de su necesidad, porque si fuera de otra manera, los hombres no tendrían libertad para salir y ocuparse de las labores y negocios de la vida. Versículo 23. Solo el hombre, entre todas las criaturas, a distinción de los instrumentos involuntarios del Todopoderoso, tiene una obra diaria real, tiene un papel claro y específico a representar en la vida y puede reconocerlo. Versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, no solo son muchas en número, sino también variadas, minerales, vegetales, animales. ¿Qué gama de obras sugieren estos tres nombres? Si el número de criaturas es tan inmenso, cuán grandes han de ser el poder y la visión del que las formó todas, porque repitiendo las palabras de un noble autor, la habilidad de un artífice que puede hacer múltiples objetos es mayor que la del que solo puede hacer unos pocos. Consideremos, pues, su sabiduría al formar una multitud tan vasta de criaturas, todas con arte admirable e infalible. El Creador infinitamente sabio ha mostrado que no está confinado a un instrumento para obtener un efecto, sino que puede conseguirlo de diversos medios. Así, aunque las plumas sirvan para volar, hay criaturas que vuelan sin ellas, como algunos peces y algún reptil y el murciélago, sin mencionar los insectos. Igualmente consideremos el gran uso y conveniencia, aparte de la hermosura,
de tantas fuentes y manantiales, arroyos, ríos y lagos, esparcidos por toda la tierra, de modo que no hay mucha extensión de la misma desprovista de ellos, sin los cuales la tierra estaría desolada. Ello nos proporciona abundantes argumentos sobre su sabiduría y consejo. Versículo 25. He allí el grande y anchuroso mar. El pagano hizo del mar una provincia distinta de la tierra, y lo puso bajo el mando de Neptuno, pero nosotros sabemos que es Jehová quien gobierna las aguas. En ellas se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. El número de formas minúsculas en la vida animal es imposible de contar, ya que una sola ola fosforescente puede contener millones de infusorios, y alrededor de un fragmento de roca se encuentran ejércitos de seres microscópicos. Renunciamos a aplicar la aritmética a estos casos. Cosas innumerables. Las aguas abundan en más vida que la tierra, debajo de su superficie, menos variada que la de los continentes. El mar rebosa más exuberancia de vida que ninguna otra región del globo, imposible de describir. Charles Darwin dice verdaderamente que los bosques terrestres no contienen tantos animales como el mar. El océano, que es para el hombre un elemento de muerte, es para miríadas de animales un hogar de vida y salud. Hay gozo en sus olas, hay felicidad en sus orillas, y es azul como el cielo por todas partes. Versículo 26. Barcos. El origen de los barcos fue, indudablemente, el arca de Noé, de modo que debemos el primer diseño de ellos a Dios mismo. Por espantoso y tempestuoso que veamos el mar, e incontrolable en sus olas y mareas, es sólo el campo de juegos y esparcimiento de estos enormes monstruos marinos. Leviatán. ¿Qué hiciste para que retosase en él? ¿De qué fuerza asombrosa está dotada la cola de la ballena, que es el mayor de estos animales, y mide hasta 30 metros de longitud y, con su ayuda, puede saltar fuera del agua, como un pececillo para cazar insectos? El sonido que produce este salto, al caer la masa enorme sobre el agua, puede oírse a varias millas de distancia. Está hecho para retosar en el mar, no tiene nada que hacer como el hombre, que sale a su labor, no teme nada, como las bestias del campo que se recogen en sus guaridas, por tanto, retosa entre las aguas. Es una lástima que los hijos de los hombres, que tienen poderes más nobles y fueron hechos para propósitos más nobles, vivan en él como si hubieran sido enviados al mundo como el Leviatán a las aguas, para retosar y jugar, pasando el tiempo en diversiones. Versículo 28. Se la das comida, y la atrapan. Cuando vemos a las gallinas que pican el maíz que les da el ama de casa, sacándolo de su falda, tenemos una ilustración de la manera en que el Señor suple las necesidades de todas las cosas vivas. Él da y ellos recogen. Abres tu mano, y se sacian de bien. ¿Qué haríamos si se cerrara esta mano? No habría necesidad de dar un golpe. El cierre de la mano sería la muerte por hambre. Alabemos al Señor que tiene la mano abierta, cuya providencia y gracia satisfacen nuestras bocas con bienes. El principio general del texto es: Dios da a sus criaturas y sus criaturas recogen. Este principio general lo aplicaremos a nuestro propio caso, como hombres y mujeres, porque es verdad con respecto a nosotros como lo es de los peces del mar y del ganado por las laderas de los montes. Tú das y ellos recogen. Nosotros solo tenemos que recoger, porque Dios da. En las cosas temporales Dios nos da, día tras día, el pan, y nosotros nos ocupamos de recogerlo. En las espirituales, el principio es también verdadero, de modo enfático, ya que en lo que se refiere a la gracia, solo hemos de recoger lo que Dios nos da. El hombre natural cree que ha de ganarse el favor divino, que tiene que comprar la bendición del cielo, pero esto es un grave error. El alma solo tiene que recibir lo que Jesús da gratuitamente. Solo podemos recoger lo que Dios da, por ávidos y ansiosos que seamos. Aquí se termina. El pájaro diligente no va a recoger más que lo que el Señor le ha dado, ni lo hará el hombre más avaricioso o codicioso. Es en vano que te levantes más temprano y te acuestes más tarde para comer el pan de cuitas y desvelos, porque a sus amados da Dios el sueño. Hemos de recoger lo que Dios nos da,
o no sacaremos provecho alguno de su beneficencia. Dios da alimento a la multitud de animales que se arrastran, pero cada uno lo recoge y se lo procura. Los enormes leviatanes reciben su copiosa provisión, pero han de surcar las verdes e inmensas praderas en que recogen los minúsculos objetos que suplen su necesidad. El pez ha de saltar y captar el insecto, la golondrina, igual, y los leoncillos, atrapar su presa. El texto nos da también la dulce idea de que podemos recoger lo que Él da. Tenemos el permiso divino de gozar gratuitamente de lo que concede el Señor. Y, finalmente, Dios siempre nos dará algo para recoger. Está escrito, el Señor proveerá. Lo mismo ocurre en las cosas espirituales. Si estás dispuesto a recoger, Dios siempre da. Versículo 29. Se espantan, se quedan confusos, aterrorizados, en suspenso. La palabra original Baal significa realmente temblar, estar lleno de terror, asombrado, consternado. Esta consternación sobreviene cuando todo sostén y protección son retirados y cuando nos encontramos frente a frente con la ruina inevitable. Así, cuando Dios vuelve el rostro, desaparece todo sostén, fallan todos los recursos, y han de morir. Se les presenta como conscientes de ello, o se muestra lo que ocurriría si fueran conscientes de ello. Les retiras el aliento, dejan de existir, y vuelven al polvo. Nota aquí que la muerte es causada por el acto de Dios, les retiras el aliento, nosotros somos inmortales hasta que Él decide que muramos, y lo mismo los gorriones, que no caen al suelo sin la intervención de nuestro Padre. Versículo 30. Envías tu soplo, y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Las obras del Señor son majestuosamente simples, y son ejecutadas con igual facilidad. Un soplo crea, y al ser retirado, sobreviene la destrucción. Versículo 32. Él mira a la tierra, y ella tiembla, toca los montes, y humean. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Ay de aquellos que provocan su ceño sobre ellos mismos, perecerán al contacto de su mano. Si los pecadores no fueran del todo insensibles, una mirada del ojo del Señor debería hacerlos temblar, y el toque de su mano en la aflicción inflamaría sus corazones de arrepentimiento. Todas las cosas dan alguna señal de cordura, excepto el corazón insensible del hombre. Esta es la filosofía de la Escritura. Esta, pues, será mi filosofía. Nunca fue pronunciada una frase tan sublime por un hombre inspirado como esta. El pensamiento está más allá de toda concepción humana, y la expresión reviste el pensamiento con una majestad externa apropiada. La sublimidad de la expresión en este pasaje resulta de la desproporción infinita entre los medios y el fin. Un soberano terrenal mira con ira, y sus cortesanos tiemblan. Dios mira la tierra, y tiembla en sus cimientos, toca los montes, y humean y vomitan torrentes de lava. Qué frío y glacial es el aliento de esta filosofía nociva que quisiera separar nuestra mente de contemplar a Dios en sus obras de providencia. Esta malaria destruye toda vida espiritual. Versículo 33. A Jehová cantaré durante toda mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras exista. Nunca cantamos tan bien como cuando sabemos que tenemos interés en las cosas buenas de que cantamos y una relación con el Dios a quien alabamos. Versículo 34. Que le sea agradable mi meditación. La meditación es el alma de la religión, es el árbol de vida en medio del jardín de la piedad, y hay refrigerio en su fruto para el alma que se alimenta de él. Un cristiano necesita solo estudiar a Cristo, hay bastante en Cristo para llenar su estudio y contemplación todos sus días, y cuanto más se estudia a Cristo, más podemos estudiarle. Habrá nuevas maravillas que seguirán apareciendo en él. Las últimas palabras que escribió Henry Martyn, que murió entre los mahometanos en Persia, fueron: estoy sentado en el jardín y pienso con suave comodidad y paz en mi Dios, en soledad acompañado por mi amigo y consolador. He de meditar en Cristo. Que los filósofos se encumbren en lucubraciones y anden por las estrellas. ¿Qué son las estrellas al lado de Cristo? El sol de justicia, el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen expresa de su persona. Dios manifiesto en carne es un tema que los ángeles se regocijan en contemplar.
Versículo 35. Sean barridos de la tierra los pecadores. Me cayó en suerte, hace algunos años, emprender un paseo de algunas millas, una mañana de verano, a lo largo de un trecho a la orilla del mar, de hermosura extraordinaria. Era el día del Señor, y a mi mente acudió espontáneamente el Salmo 104, a medida que una escena tras otra pasaban delante de mis ojos. Hacia la mitad de mi destino, la ruta pasaba por una aldea sucia, y mis meditaciones fueron rudamente interrumpidas por la algarabía de algunos que parecía habían pasado la noche en una orgía y estaban medio borrachos. Bien, pensé, el salmista tiene que haber tenido alguna experiencia desagradable semejante, tiene que haber encontrado a personas que, situadas en alguna escena de hermosura natural, en vez de añadir sus voces a la naturaleza en alabanza a su Creador, en vez de ser puros y reverentes en sus vidas, la nota más celestial del cántico general, aportaban una discordancia aguda. Su oración es la expresión vehemente del deseo que la tierra no sea echada a perder por la presencia de hombres malvados, que puedan ser totalmente barridos, y que puedan dar lugar a otros animados por el temor de Dios, hombres justos y santos, hombres que sean la corona de hermosura sobre la cabeza de esta hermosa creación. Si esta es la explicación justa de la oración del salmista, no solo está justificada, sino que sería un error en nuestras meditaciones sobre la naturaleza si no estuviéramos dispuestos a unirnos a ella. Bendice, alma mía, a Jehová, aleluya. Esta es la primera vez que encontramos el aleluya, y viene aquí con ocasión de la destrucción de los malvados, y la última vez que la encontramos, es en una ocasión semejante, cuando la Babilonia del Nuevo Testamento es consumida. Este es el sentido de la expresión aleluya, Apocalipsis 19, 1, 3, 4, 6. Este salmo es un inspirado oratorio de la creación. Nos asombramos de hallar en un poema lírico de tan reducida extensión todo el universo, los cielos y la tierra, bosquejados en unas pocas pinceladas audaces. Salmo 105. Este salmo histórico fue, evidentemente, compuesto por el rey David, porque los 15 primeros versículos del mismo fueron usados como un himno en el traslado del arca desde la casa de Obed-edom, y leemos en 2 Crónicas 16, 7, aquel día, David, alabando el primero a Jehová, entregó a Asaf y a sus hermanos este canto. Nuestro último salmo cantaba los capítulos iniciales del Génesis, y este lo hace respecto a los capítulos finales y nos conduce al Éxodo y a Números. Nos hallamos ahora entre los salmos largos, como en otras ocasiones habíamos estado entre los cortos. Estas variaciones en la longitud de los poemas sagrados deberían enseñarnos a no establecer leyes respecto a la brevedad o prolijidad de la oración o de la alabanza. Versículo 2. Pregona todas sus maravillas. ¿Quién tiene tantas de que gloriarse como los cristianos? El cristianismo está entretejido de milagros, y cada una de las partes de la obra de la gracia en el alma es un milagro. El cristiano genuino puede hablar de milagros de la mañana a la noche, y debe hablar de ellos y recomendar a otros a su Dios y Salvador que hace milagros. Versículo 3. Gloriaos en su santo nombre. Considerad como motivo de gozo el tener un Dios así. Su carácter y atributos son tales que nunca tendréis que sonrojaros de llamarle vuestro Dios. Cada uno de sus actos puede pasar el más estricto escrutinio. Su nombre es santo, su carácter es santo, su ley es santa, su gobierno es santo, su influencia es santa, y los que te hallan la felicidad. No hay pluma ni lengua que pueda expresar lo que es el amor de Jesús, solo sus amados lo conocen. Versículo 4. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Primero le buscamos a Él, luego su fuerza, y luego su rostro. De la reverencia personal pasamos al poder impartido y luego al favor consciente. Esta búsqueda no debe cesar nunca. Cuanto más le conocemos, más debemos procurar conocer. Se añade un para siempre, para que no nos imaginemos que ya han hecho su deber aquellos que se reúnen 2 o 3 veces al año en el tabernáculo y observan los ritos externos de la ley. Mollerus. Versículo 5. Recuerda, no me interesa saber en qué forma son afectados los otros. En cuanto a mí,
Confieso que no hay cuidado ni aflicción por la cual me sienta tan acuciado como cuando me siento culpable de ingratitud a mi más amado Señor. Con frecuencia parece ser una falta tan inexplicable que me alarmo cuando leo estas palabras, por cuanto las considero dirigidas a mí y a otros como yo. Recuerda, oh hombre olvidadizo, irreflexivo, ingrato, las obras de Dios que Él ha hecho para nosotros, con sus muchas señales y pruebas de su bondad. ¿Qué más podría haber hecho que no haya hecho? Folengius de sus prodigios y de los juicios de su boca. Tal como la palabra de Dios es la salvación de sus santos, también es la destrucción de los impíos. De su boca sale una espada de dos filos con la que destruirá a los inicuos. Versículo 6. O vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. La elección no es una excusa para la comodidad, sino un argumento para una diligencia séptuplo. Si Dios nos ha elegido, procuremos ser sus predilectos. Versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios, bendito sea su nombre. Jehová condesciende a ser nuestro Dios. Esta frase contiene una gran riqueza de significado, mayor que la elocuencia de cualquier orador, y hay más gozo en ella que en los sonetos de los que se regocijan. Sus juicios están en toda la tierra. Es maravilloso que el pueblo judío hubiera llegado a ser tan exclusivista y perdiera todo su espíritu misionero, porque su literatura sagrada está llena de simpatía amplia y generosa, que es tan congruente con la adoración del Dios de toda la tierra. Ni es menos penoso el observar que entre cierta clase de creyentes en la elección de la gracia de Dios se arrastre un espíritu exclusivista endurecido y fatal para la compasión y el celo. Sería bueno que estos también recordaran que su Redentor es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Versículo 8. De la palabra dada por 1000 generaciones. Esta es la única amplificación a la afirmación anterior y sirve para destacar la fidelidad inmutable del Señor durante las cambiantes generaciones. Sus juicios amenazan hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen, pero su amor prosigue para siempre, hasta 1000 generaciones. Versículo 11. Como porción de vuestra heredad, literalmente, la cuerda de vuestra heredad. Esta es una expresión sacada del antiguo método de medir la tierra con una cuerda, de donde la cuerda de medir es metonímicamente usada como la parte medida, y dividida por la cuerda. Así, las cuerdas han caído para mí en lugares deleitosos, esto es, como el salmista lo expresa, he tenido una buena herencia, Salmo 16, 6. Versículo 11, 12. Cuando ellos eran pocos en número, sí, muy pocos, y forasteros en ella. Las bendiciones prometidas a la simiente de Abraham no dependían del número de sus descendientes o de su posición en este mundo. El pacto fue hecho con un hombre, y en consecuencia, el número no podía ser menor. Y este hombre no era el propietario de un pie cuadrado de terreno en todo el país, excepto una cueva donde enterrar a sus muertos y, por tanto, su simiente había de tener más herencia que él. La pequeñez de una iglesia y la pobreza de sus miembros no son barreras para la bendición divina si es buscada sinceramente mediante la promesa. No eran pocos los apóstoles y los discípulos débiles cuando empezó la buena obra, ni porque seamos extranjeros o forasteros aquí abajo, como eran nuestros padres, estamos en un peligro mayor. Somos como ovejas en medio de lobos, pero los lobos no pueden dañarnos, porque el pastor está cerca. Versículo 12, 14, 15. Podría pensarse que todo el mundo se les echaría encima, pero había protección. Dios tiene una expresión negativa, no consintió que nadie los oprimiera. Muchos tenían un deseo intenso de habérselas con el pueblo de Dios, y el texto muestra las 4 ventajas que el mundo tenía contra ellos. Primero, eran pocos. Segundo, muy pocos. Tercero, forasteros. Cuarto, eran nómadas, no estaban establecidos. ¿Qué fue lo que estorbó a sus enemigos? Fue la voz negativa del Señor, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vemos un ejemplo de ello. Génesis 35, 5. Cuando Jacob y su familia estaban viajando,
el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Tenían la intención de hacerlo para vengarse de la matanza de los siquemitas, pero Dios dijo, no persigáis, y ellos no pudieron perseguir, tuvieron que quedarse en casa, y cuando su pueblo, los judíos, estuvieron ya seguros en Canaán, Él los alentó a subir libremente para adorar en Jerusalén con esta garantía. Ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Éxodo 34, 24. Dios no solo detiene las manos de echar a perder, sino los corazones de codiciar. Versículo 14, 15. Aquí hay el gran peligro para los reyes y los estados al tratar con sus santos de forma que no sea recta, lo cual se ve en varias formas, porque no solo les encarga de palabra que no les toquen, sino que hace la cosa más formal, y esto es lo que hace cuando defiende su causa, no los toquéis, como si les hubiera dicho, mirad que no os atreváis a tocarlos, dando a entender que hay una gran amenaza en hacerlo, lo haréis por vuestra cuenta y riesgo. Este es el alcance de lo que dice, y, en consecuencia, lo demostró con los hechos. Porque el texto dice que Él no permitirá que les hagan daño, no que Él iba a prevenir todo mal y toda injuria, porque recibieron muchas al pasar por aquellas tierras, pero en ningún caso quedaron sin castigo. Versículo 15. Mis ungidos, Abraham, Isaac y Jacob no habían sido ungidos exteriormente, sin embargo, se les llama ungidos porque fueron apartados por Dios de la multitud de los impíos y dotados con el Espíritu y sus dones, de los cuales el aceite es un emblema. Versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra, solo tenía que llamarla, como un hombre llama a su siervo, y se presentó. Cuán agradecido deberíamos estar de que Él no llama con frecuencia a este terrible siervo suyo, tan implacable y cruel para mujeres y niños, y amargo para los hombres fuertes, que acaban cayendo delante de Él. Quebrantó todo sustento de pan. La vida débil del hombre no puede sostenerse sin su cayado. Si le falla el pan, falla él. Como un inválido con su bastón roto cae al suelo. El hombre sin pan no puede sostenerse. Como un amo llama a su siervo dispuesto a hacer su voluntad. Con resultados opuestos Dios dice, Ezequiel 36, 29, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os haré pasar hambre. Podemos comparar también las palabras del centurión en cuanto a la enfermedad como sierva de Cristo, dispuesta, por tanto, a hacer lo que su Señor le mande. Mateo 8, 8, 9. Versículo 17. Envió a un varón delante de ellos, a José. Él fue la avanzadilla y pionero de todo el pueblo. Sus hermanos le vendieron, pero Dios le envió, que fue vendido como esclavo. El viaje de José a Egipto no fue tan costoso como el viaje de Jonás, que tuvo que pagar el pasaje. Su pasaje libre fue provisto por los madianitas, los cuales aseguraron su presentación al gran funcionario del Estado al entregárselo como un esclavo. Su ascenso a una posición en que pudo alimentar a su familia pasó por el hoyo, la caravana de esclavos, el mercado de esclavos y la cárcel. ¿Y quién puede negar que fue un camino recto, el más seguro, el más sabio y, quizás el más corto? Con todo, no lo parece. Si tuviéramos que enviar a un hombre con una misión así, nosotros le proveeríamos de dinero. José fue como un pobre, le vestiríamos de autoridad. José fue como un esclavo, le dejaríamos en completa libertad. José estaba en servidumbre. Con todo, el dinero no habría sido de mucha utilidad cuando el trigo era tan caro. La autoridad habría sido un motivo de irritación más bien que de influencia ante Faraón, y la libertad podría no haber puesto a José en contacto con el capitán de Faraón o de sus otros siervos, y así el conocimiento de su habilidad en la interpretación de sueños no habría llegado a oídos del monarca. El camino de Dios es el mejor camino. El camino de nuestro Dios en su trono de mediación pasa por la cruz del Calvario. Nuestro camino a la gloria atraviesa ríos de aflicción. Versículo 17, 22. José puede ser un tipo apropiado para nosotros de nuestra liberación espiritual. Considerémosle vendido a Egipto, no sin el consejo determinado de Dios,
que ordenó con antelación esto para bien. Dios me envió delante de vosotros para preservación de vida. Génesis 45, 5. Aquí está la diferencia. Los hermanos vendieron a José, nosotros nos vendimos a nosotros mismos. Considerémonos, pues, vendidos al pecado y a la muerte. Dios tiene el propósito de redimirnos, esto es la elección. José fue puesto en libertad de la cárcel, y nosotros somos rescatados de la casa de servidumbre. Hubo una redención. La causa de José salió a la luz y él mismo fue declarado inocente. Nosotros no podíamos ser hallados inocentes, pero fuimos declarados inocentes en Cristo. En esto consiste nuestra justificación. Finalmente, José fue vestido en gloriosos atavíos, y adornado con cadenas de oro, y cabalgó en el segundo carro de Egipto. Así nuestro paso final es para ser elevados a un gran honor, a saber, la gloria de la corte celestial. Este honor lo tienen todos los santos. Salmo 149, 9. Versículo 18. Afligieron sus pies con grillos. Por estas palabras sabemos un poco más sobre los sufrimientos de José de lo que nos cuenta el libro del Génesis. La inspiración no había cesado, y David era un historiador más preciso que Moisés, porque el mismo espíritu guiaba su pluma. Los grillos le preparaban para las cadenas de oro, y hacían sus pies aptos para estar en lugares elevados. Es así también con aquellos a quienes aflige el Señor. Ellos también, un día, dejarán sus prisiones para ir a sus tronos. En la cárcel fue puesta su persona, alma. Hasta que la hemos sentido, no podemos concebir esta enfermedad del corazón, que a veces se introduce en el que sufre, este sentimiento de soledad, de desmayo del alma, que viene de las esperanzas diferidas y los deseos no compartidos, del egoísmo de los hermanos y la indiferencia del mundo. Nos preguntamos, si el Señor estuviera conmigo, ¿tendría que sufrir esto? No solo el desprecio de los grandes y entendidos, sino la indiferencia y descuido de aquellos a quienes he servido, que me olvidan. Así, esto es lo que José podía haber preguntado, y lo preguntan los elegidos hasta hoy, en tanto que están sin la simpatía y apoyo de los hombres, poniendo su rostro como el pedernal al desprecio y la falsedad, pero sintiendo profundamente lo que les cuesta. Versículo 19. Vendido a Egipto como esclavo, echado en la cárcel por su fidelidad a Dios. La palabra del Señor puso a prueba poderosamente su alma. En la lobreguez de su prisión era muy difícil creer en la fidelidad de Dios, cuando su aflicción procedía de su obediencia, y más difícil aún el mantener la promesa claramente delante de él, cuando su gran tribulación perpetuamente le tentaba a considerarla como un sueño vano. Nunca conocemos nuestra necesidad de fe hasta que alguna promesa gloriosa despierta nuestra alma y la pone en la actitud de creencia, y esta promesa es una prueba. Así, Pablo, con su profunda visión en los hechos de la experiencia espiritual, dice, la palabra del Señor es más aguda que una espada de dos filos, que atraviesa y separa el alma del espíritu, y las junturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como ilustración de esto, observemos que muchas promesas del Señor nos llegan como le llegaron a José, como sueños, visiones del futuro, pero apelo a vuestra experiencia para decidir si no es verdad que tales revelaciones de la promesa rápidamente pasan a ser ocasiones de prueba. Entonces la voz burlona de la incredulidad nos dice que la aspiración es vana. Las contracorrientes frías de la indiferencia atenúan los cálidos impulsos del corazón. Estamos aprisionados, como José, pero no por barrotes materiales, sino por lazos invisibles de incredulidad, y hallamos muy difícil el mantener la promesa clara y brillante, cuando nos sentimos tentados a creer que nuestras aspiraciones eran meramente sueños vanos. Y ahí este despertar, por la promesa, de la incredulidad escondida del alma, que hace de cada promesa una prueba inevitable. Dios hace que sus promesas sean pruebas. De este modo la gran idea de una tierra no descubierta al otro lado del Atlántico entró en el alma de Colón, pero siguió siendo una fe no palpable hasta que por la oposición y el ridículo fue tentado a considerarla como un sueño, y entonces pasó a un esfuerzo heroico, y halló la tierra.
Así ocurre con todos los genios. Están a la vanguardia de su época, con pensamientos que el mundo no comprende, pero estos pensamientos son sueños hasta que sufren la burla de otros que los ponen a prueba y entonces son despertados al esfuerzo que produce la realización. Por ello, Dios nos lleva a circunstancias en las que somos tentados a dudar de sus promesas, para que la tentación pueda disciplinar la fe en poder. Hay una tentación del desierto en cada vida, y, como Cristo, somos llevados con frecuencia a ella, a partir de la hora solemne en que oímos la voz, «Tú eres mi Hijo», pero, como Cristo, salimos fuertes a través del largo silencio de la lucha con la tentación, para hacer la voluntad de nuestro Padre. Dios envía la hora de la liberación, hasta el tiempo en que se cumplió la predicción, y le acreditó la palabra de Jehová. Cuando la disciplina fue perfeccionada, José salió dispuesto para llevar a cabo su misión, pero nuestra liberación no siempre viene de esta manera. Observa en las historias de la Biblia los 4 grandes métodos por los que Dios envía liberación, algunas veces por la muerte. Así para Elías, el cansancio, la soledad y el fracaso habían agotado a este hombre tan fuerte hasta que exclamó, «Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». La tentación se hacía demasiado fuerte, y Dios envió liberación en un carro de fuego, algunas veces transformando la altura de una prueba en la altura de una bendición. Los 3 jóvenes de Babilonia habían tensado sus nervios para el colmo de la agonía, cuando el fuego se volvió un paraíso. Así, ahora Dios hace del máximo de la prueba el heraldo de bendición espiritual. Por medio del sufrimiento se nos suelta de los lazos del tiempo y los sentidos. Hay cerca de nosotros uno como el Hijo de Dios, y ha llegado la liberación. Algunas veces la mirada de amor para el alma caída. Así fue con Pedro. La tentación le dominaba, una mirada de aquel ojo hizo que saliera llorando y fue librado. Así con Pablo. Después de la visión del tercer cielo vino la espina en la carne. La tentación le hizo clamar 3 veces a Dios. La prueba permaneció, pero había venido liberación. Bástate mi gracia. El sufrimiento no alteró su presión, pero él aprendió a gloriarse en la debilidad, y luego llegó la hora de su liberación. La palabra del Señor le puso a prueba, tal como nosotros ponemos a prueba la palabra de Dios. La palabra de Dios nos pone a prueba a nosotros, y felices somos si, cuando somos probados, salimos como oro, y la prueba de nuestra fe se demuestra más preciosa que la del oro que perece, aunque sea probado con fuego. Le puso a prueba. No dudo que los hermanos de José se sintieron humillados, pero José lo fue más, tuvo que ser echado en el hoyo, en una prisión, y le pusieron grillos en las piernas, aunque no en el alma. Tiene que haberse sentido más afectado en el espíritu, porque debía ser una obra mayor para Dios, y había de ser elevado mucho más que el resto y, por tanto, necesitaba más lastre. Versículo 19 al 21. Los pies de José dolían en los grillos, para hacerlos aptos para andar más delicadamente en el palacio del rey en Zoán. Y cuando llegó el tiempo del Señor, por los mismos peldaños en que había descendido al calabozo, ascendió para subir al carro como segundo de Faraón. Son pocos los que pueden llevar misericordias tan grandes y súbitas sin orgullo y altanería, hasta que se les reprende y humilla para llevarlas con más moderación. Versículo 22. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese. Qué responsabilidades y honores sobre los hombros de José, que había sido rechazado por sus hermanos y vendido por 20 piezas de plata. Qué glorias coronan la cabeza del que es mayor y que fue separado de entre sus hermanos. Versículo 23. Y Jacob moró en la tierra de Cam. El Gosén más hermoso de Egipto no era la bendición del pacto, y el Señor no quería que su pueblo lo pensara. No obstante, para nosotros la tierra es nuestra habitación, pero solo esto, porque nuestro hogar está en el cielo. Cuando estamos bien alojados, deberíamos recordar que no tenemos aquí ciudad permanente. Serían malas noticias si se nos condenara a residir en Egipto para siempre, porque todas sus riquezas no son dignas de comparación con el reproche de Cristo. Los egipcios eran una rama de la raza de Cam, y llegaron hacia
través del desierto de Siria para establecerse en el valle del Nilo. Este es un hecho establecido por la ciencia y del todo de acuerdo con las afirmaciones del libro del Génesis. Versículo 25. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. Fue su bondad hacia Israel lo que provocó la mala voluntad de la corte de Egipto. Y hasta aquí el mismo Señor la causó, y, además, Él hizo uso de este sentimiento para llevar desazón a su pueblo y, con ello, que estuvieran dispuestos a dejar la tierra a la cual evidentemente habían acabado poniendo afecto y estaban apegados. Hasta aquí el Señor cambió el corazón de los egipcios. Dios no puede en ningún sentido ser el autor del pecado y, con ello, ser moralmente responsable por su existencia, pero sucede a veces que a través del mal, que es inherente a la naturaleza humana, los actos del Señor despiertan sentimientos malévolos en los impíos. ¿Es el sol culpable de que se ablande la cera y se endurezca la arcilla? ¿Debe acusársele de crear emanaciones pestilentes a causa de su calor en la ciénaga apestosa? El sol hace que apeste el estercolero solo en cierto sentido. De haber sido un parterre de flores habría extraído fragancia. Dios no puso este odio malvado en su corazón, puesto que esto no sería compatible con la santidad de la naturaleza de Dios o con la verdad de su palabra, y esto era del todo innecesario, porque había en ellos otras maldades por naturaleza. Ocurrió al retirar los dones y operaciones comunes de su espíritu, y los frenos y obstáculos del mismo, y al dejarlos por completo a sus errores y pasiones y afectos corruptos, que por su propia cuenta estaban dispuestos a tomar este curso, y parcialmente, al dirigir y ordenar este aborrecimiento, que era totalmente de ellos y procedía de ellos, de modo que cayera sobre los israelitas más bien que sobre otro pueblo. Versículo 27. Por medio de ellos realizó sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. Los milagros que fueron obrados por Moisés fueron del Señor, no de Moisés, por ello los llama sus señales, como marcas de la presencia y poder de Jehová. Las plagas eran palabras de sus señales, es decir, eran portentos hablados, que testificaban más claramente que palabras la omnipotencia de Jehová, su determinación a ser obedecido, su ira ante la obstinación de Faraón. Nunca hubo discursos más claros, directos, personales o poderosos, y, con todo, se necesitaron 10 de ellos para conseguir el fin propuesto. En la predicación del Evangelio hay palabras, señales y portentos, y estos dejan a los hombres sin excusa de su impenitencia, el que el reino de Dios se acerque a ellos y, con todo, ellos persistan en su rebeldía es el pecado de los espíritus obstinados. Esto es lo asombroso del pecado, que ve maravillas de gracia y no se siente afectado por ellas, por más que fuera malo. Faraón no tenía esta culpa, porque los prodigios que contempló eran portentos de juicio, pero no de misericordia. Versículo 28. Tinieblas. Hay un terrible significado en esta plaga de las tinieblas. El sol era un objeto principal de devoción para los egipcios, bajo el nombre de Osiris. El mismo nombre Faraón significa no solo el rey, sino también el sol, y caracteriza al mismo rey como representante del sol y calificado en alguna forma a honores divinos. Pero ahora la misma luz del sol había desaparecido y parecía haber regresado el caos primitivo. De esta manera las formas egipcias de culto fueron cubiertas de vergüenza y confusión por las plagas. Por ello, ahora, la tierra de Egipto parecía envuelta por una nube espesa, palpable, fría, húmeda, impenetrable. La gente la sentía en sus cuerpos, el sol había desaparecido y todo quedaba reducido casi al estado de muerte. Una sombra de lo que había de ser la última plaga. Una nube así había de ser aún más terrible para Egipto, un país soleado, que para otros países. Allí el sol siempre brilla y la lluvia es casi desconocida. En un lugar así estas condiciones deben haber sido motivo de horror y sufrimiento. Lo expresa la frase, nadie se movió de su lugar durante 3 días. Faraón podía llamar a sus guardas, pero era en vano. Ni Moisés ni Aarón eran accesibles, pues nadie podía verlos. Como dice el patriarca Job, se espantaron. Job 18:33.
y esto duró 3 días y 3 noches en silencio espantoso, como si ya estuvieran muertos. Esta oscuridad debía hacerse más opresiva e intolerable cuanto más duraba. La sentían sobre sus cuerpos, pero más aún sobre sus almas en la agonía de la aprensión y el temor. Una oscuridad como nos presenta el libro del Apocalipsis, cuando el quinto ángel derrama su copa sobre la sede de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor la lengua, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. Y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, 10, 11. Y ellos, Moisés y Aarón, no se rebelaron a sus palabras. Jonás sí se rebeló, pues cuando fue enviado a anunciar los juicios de Dios contra Nínive se fue a Tarsis. Moisés y Aarón no cambiaron su actitud, ni a causa del temor por la ira de Faraón, ni por falsa compasión ante la desgracia de Egipto, para aflojar o demorar ninguna de las plagas que Dios había ordenado que infligieran sobre los egipcios, sino que extendieron su mano, para que ocurriera lo que Dios había designado. Los que han recibido órdenes de ejecutar juicio han de ver que el ser remisos en su ejecución es una rebelión contra la palabra de Dios. Versículo 29. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. De modo que la plaga no fue un mero colorear el agua con tierra roja, como suponen algunos, sino que el río se volvió letal para los peces. El Nilo empieza a elevarse hacia fines de junio y alcanza el punto más alto a finales de septiembre. Al comienzo de la crecida adopta un matiz verdoso, su sabor es desagradable, el agua no es sana y no es potable, pronto se vuelve rojizo y turbio, y sigue en este estado durante 3 semanas o algo más. En esta condición es saludable de nuevo para su uso. El milagro ejecutado ahora fue totalmente distinto del cambio anual, porque, 1. Ocurrió no por una mezcla de arcilla y animálculos, 2. Ocurrió en el invierno, no en el verano, 3. Los peces murieron, algo que no ocurre con los cambios periódicos de color, 4. El río hedía, y esto no ocurre cuando se vuelve rojo por el limo que arrastra, 5. Esta situación duró solo 7 días, no 3 semanas, y 6. El cambio fue instantáneo ante los ojos de Faraón. Una calamidad así fue terrible. Las aguas dulces del Nilo son la bebida común en Egipto. Abundan en ellas toda clase de peces, que son una parte principal de la comida de los habitantes del país. El Nilo era reverenciado como un dios por los egipcios. Ahora era un líquido pútrido, del que se apartaban con asco. Versículo 30. Su tierra produjo ranas. No es difícil para uno que visita la India en la estación de los monzones formarse una idea de esta plaga de Egipto en que las ranas entraban en las alcobas de los reyes. En la estación lluviosa se ven miríadas de ellas que van en todas direcciones. Uno puede defenderse y matarlas todas en su habitación, pero a la noche siguiente los visitantes están de nuevo allí. Parece increíble, pero una noche matamos 40 en la casa de misión de Jafna, en las alcobas de los reyes. Su presencia debe haber inspirado horror y asco. Las ranas daban saltos por las alcobas de los reyes, una escena que debe de haber ultrajado su orgullo. Los reyes no son más que los demás hombres para Dios. Aún más, eran los responsables de la rebelión. Dios hizo que las ranas entraran en la misma alcoba del rey. Con ello le mostraba que sus juicios penetraban en la intimidad de su casa. Para Dios, el campo, la sala o el dormitorio son lo mismo. Los príncipes y los personajes suelen estar exentos de las reprensiones de los hombres. En cuanto a las leyes, como con las telarañas, las moscas grandes pasan por ellas. ¿Quién se atreve a decir a un príncipe, eres un malvado? Están más allá del reproche humano, pero no del divino. Versículo 31. Habló, y vinieron enjambres de moscas. No hay nada demasiado pequeño para dominar al hombre cuando Dios le ordena que lo asalte. Los hijos de Cam habían despreciado a los israelitas, y ahora tenían asco de sí mismos. ¿Qué ejércitos envió el Señor cuando levantó su brazo en son de guerra? Y qué desprecio para las naciones orgullosas cuando Dios lucha contra ellas no con ángeles sino con piojos. El orgullo de Faraón quedaría abatido cuando tuvo que empezar a defenderse de estos parásitos asquerosos.
El orgullo es una locura moral. Como una ilustración del poder de las moscas reproducimos un extracto de Charles Marshall en Canadian Dominion. Me han dicho personas veraces que al mediodía las nubes de mosquitos en los llanos impedían al conductor ver a los caballos delanteros. En un grupo de 4, el ganado solo podía ser reconocido por su bulto. Todos quedaban cubiertos de una costra impenetrable de mosquitos. La ruta de las llanuras del Río Rojo estaba punteada por los cuerpos muertos de los bueyes que habían sucumbido ante este insignificante enemigo. Según Josefo, los cuerpos de las personas estaban cubiertos de piojos, que los picaban con furor intolerable, y no había remedio con baños o unturas. Pero, aparte de lo detestable que era, para los cuerpos, hemos de considerar el ultraje causado a su religión por la contaminación de las deidades y la interrupción de sus ceremonias religiosas. Estos bichitos son una de las molestias más comunes en Egipto. Heródoto nos dice que los sacerdotes se afeitan todo el cuerpo cada 2 días, para que ningún piojo u otra cosa impura se les adhiera cuando están ocupados en el servicio de los dioses. Es manifiesto que estos animales eran particularmente repugnantes para los egipcios. Versículo 32. Granizo. Hay informes de piedras de granizo enormes que han caído durante ciertas tempestades. Según referencias, en una de estas ocasiones, en Flintshire, el 9 de abril de 1672, cayeron piedras que pesaban 5 onzas, y hay crónicas que las citan de mayor tamaño. Versículo 34. Vinieron langostas, y pulgón sin número. Viajamos durante 5 días por terrenos que habían quedado completamente desolados, en que el mijo sembrado, con tallos tan altos como nuestras viñas, estaba hecho trizas como si hubiera caído una terrible tempestad. Todo lo habían hecho las langostas. Los árboles estaban sin hojas, e incluso habían devorado la corteza. No había rastro de hierba. Su número era indescriptible. Había niños, mujeres y hombres sentados como muertos en medio de las langostas. En algunas ocasiones se han extendido millas y millas, formaban una nube que proyectaba una larga sombra sobre la tierra. El comandante Moore describe un inmenso ejército de estos animales que asoló el país de Maratha. La columna se extendía una longitud de 500 millas, tan compacta que parecía un eclipse, pues oscureció el sol. Los objetos y árboles no ofrecían sombra. Versículo 34-35. Habló, y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Nada escapa de estas voraces criaturas. Caen sobre los árboles y los dejan sin hojas, comisionados como estaban por Dios. Su obra tenía que ser efectiva. Dejaron tras sí un desierto desolado. Versículo 36. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Este fue el golpe decisivo. El Señor había hablado antes, pero ahora hiere. Antes había tocado sus posesiones, ahora, a los hombres mismos. La gloria de la casa cayó en una sola noche. Lo mejor de la nación fue cortado, la flor de las tropas. Los herederos de los ricos y las esperanzas de los pobres murieron a la medianoche. Se oyen gritos y gemidos procedentes de las casas de los egipcios, en las que ha tenido lugar esta tragedia, las casas de los sacerdotes y de los funcionarios, las de los humildes y el mismo palacio real. El príncipe real ha muerto. Salid, hijos de Jacob, abandonad esta casa de servidumbre, oprimidos y ultrajados israelitas. Y en su ansia para quitárselos de encima amontonaron sobre ellos, esta raza terrible protegida por los cielos, oro y joyas para que se marcharan cuanto antes. Versículo 37. Y no hubo en sus tribus ninguno que flaqueara. Signo de exclamación abierta. ¡Qué gran maravilla! El número de la multitud era ingente. Con todo, no hubo necesidad de llevar a ninguno en angarillas o cojeando en la retaguardia. Había pobreza y opresión, pero ninguno que flaqueara. Jehová Rofi los había sanado, no llevaban consigo ninguna de las enfermedades de Egipto, y ninguno quedó agotado, cosa común en la opresión. Cuando Dios llama a su pueblo a un largo viaje, los pone en condiciones. En el peregrinaje de la vida, nuestra fuerza estará a la altura de los días.
Ved el contraste entre Egipto e Israel. En Egipto, un muerto en cada casa, entre los israelitas, ni uno que cojeara. Cuando Israel salió de Egipto no hubo una persona que flaqueara, aunque eran débiles cuando residían allí, así no habrá ningún santo débil al ir al cielo, sino que serán perfectos cuando sean llevados allí por los ángeles de Dios. Por más que se quejen de debilidad aquí, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el más joven morirá de 100 años. Isaías 65, 20. Versículo 39. Extendió una nube por cubierta. Ningún pueblo fue tan favorecido. Quedarían los viajeros del desierto para tener un dosel. El sol no podía abrasarles con sus rayos. Todo el campamento quedaba resguardado como un rey en su pabellón. Nada le parecía a Dios que era demasiado bueno para darlo a su nación escogida. Procuraba su bienestar en todas formas. Y fuego, luz, para alumbrar la noche. Las ciudades estaban envueltas en la oscuridad, pero sus tiendas disfrutaban de luz. Dios mismo era su sol y escudo, su gloria y su defensa. Podían dejar de creer cuando se les resguardaba con tanto amor, o rebeldes cuando andaban de noche con tal luz. ¡Ay! La historia de su pecado es tan extraordinaria como la historia del amor de su benefactor, pero este salmo selecciona el lado dichoso del tema e insiste solo en el pacto de amor y de fidelidad. Oh, demos gracias al Señor, porque es bueno. Nosotros también hemos visto que el Señor es todo esto para nosotros, porque ha sido nuestro sol y escudo y nos ha preservado de los peligros del gozo y de los males de la aflicción. Versículo 41. Abrió la peña y fluyeron aguas. Con la vara de Moisés y con su propia palabra abrió la roca en el desierto y brotaron aguas abundantes para beber donde ellos temían tener que morir de sed. De orígenes inesperados, el Dios que lo suple todo puede proveer para las necesidades de su pueblo. Rocas duras pasan a ser manantiales de aguas a la orden del Señor. Corrieron por los sequedales como un río, de modo que los que estaban a distancia de la roca pudieron agacharse y beber, y la corriente siguió fluyendo, así que en viajes futuros quedaron aprovisionados. El agua fluyó en lugares secos, por más que la arena absorbe el agua rápidamente. Nosotros sabemos que la roca nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, del cual fluyen ríos de agua viva que nunca se agotarán hasta que el último peregrino haya cruzado el Jordán y entrado en Canaán. Versículo 45. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Y muy apropiadamente entonces termina la música con un jubiloso pero solemne grito de aleluya. Alabado sea el Señor. Si esta historia no impulsa a Israel a alabar a Dios, ¿qué habrá que lo consiga? El Salmo 105 es una meditación sobre el pacto en cuanto ejecutado por parte de Dios. El Salmo 106, sobre el pacto en cuanto guardado por Israel. Ambos insisten en la voluntad predestinadora de Dios, la elección de los hombres a la santidad y la obediencia, y el modo en que el pecado humano se opone a esta voluntad y, con todo, no puede anularla.